defensa de la tesis doctoral de Walter Reyer. Estudio evolutivo de la enseñanza de las matemáticas elementales en Venezuela a través de los textos escolares, 1826-1969. Para mí, como coordinador del doctorado en educación, es realmente una gran alegría tener a Walter presentando su trabajo. Walter es uno de los estudiantes del doctorado más obsesivos que hemos tenido en los últimos tiempos. Hoy felizmente culmina esa trayectoria. Agradezco la presencia de los profesores de jurado, el profesor Omar Hurtado, la profesora Yolanda Serres, el profesor José Ortiz, el profesor Freddy González, el cual es tutor del trabajo de Walter Reyer. Le pedimos disculpas, la discusión fue citada para las 2 de la tarde, pero bueno, estamos en Caracas y hay que tener un poquito de flexibilidad en el horario, tomando en cuenta sobre todo que 2 de los jurados venían de Maracay. Afortunadamente ya todos estamos aquí, todo está a punto. Yo le voy a ceder la palabra al profesor Freddy González, que es el tutor de la tesis, quien es el que va a coordinar todo este evento en la tarde de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos, Walter, buenas tardes, también. Realmente para nosotros en la comunidad de educación matemática venezolana, lo que va a acontecer esta tarde, lo que ya está aconteciendo, es un acto y un evento sumamente importante por lo que significa el trabajo de nuestro compañero Walter Reyer, trabajo que prácticamente todos los acá presentes hemos venido acompañando en distintos momentos históricos del mismo, y hoy, bueno, finalmente vamos a dar este paso de lo que es su exposición pública ante el jurado designado por la ilustre Universidad Central de Venezuela, integrado por, como ya ustedes saben, el doctor Tulio Ramírez, el doctor José Ortiz, la doctora Yolanda Serres, el doctor Omar Hurtado Rayuche y este humilde servidor de ustedes, Freddy González. Tal como está establecido en la reglamentación correspondiente, Walter vas a disponer de 45 minutos para hacer tu exposición inicial, luego de lo cual se le concederá la palabra a los integrantes del jurado para que interactúen contigo y hagan alguna interrogante si lo consideran pertinente, y una vez culminada la ronda de preguntas, vamos a pedirles por favor que nos acompañen en la sala a que salgan un momento mientras el jurado delibera. Posteriormente se te llamará para emitirte públicamente la decisión que el jurado considere conveniente. Así que bueno, empezamos en el nombre de don Séptimo y comienza el tiempo de tu exposición. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber asistido a esta invitación. Bueno, muchas gracias, Freddy, muchas gracias, profesor Tulio. Buenas tardes a todos, agradecido por la presencia de tantos amigos, colegas, exalumnos y familiares que nos acompañan en este momento. Como bien se dijo, el título del trabajo es Estudio evolutivo de la enseñanza de las matemáticas elementales en Venezuela a través de los textos escolares en el periodo de tiempo que aquí se señala, de 1826 a 1969. Por supuesto que lo primero es detallar un poco, mostrar la estructura del trabajo. Como se muestra en la lámina, el trabajo está compuesto de 10 capítulos, una introducción, lógicamente, como se escribe en cualquier trabajo de este tipo, la referencia bibliográfica y un conjunto de anexos. El primer capítulo dedicado al problema, el segundo al marco metodológico. Los 5 capítulos que ahí están marcados en verde corresponden pues fundamentalmente a la estructura teórico-conceptual del trabajo, pero de alguna manera involucra parte del análisis de lo que se consiguió. Los capítulos 8 y 9, digamos, son como el corazón del trabajo, dedicado a las obras didácticas escolares, un capítulo dedicado a las obras extranjeras y el otro dedicado a las obras de carácter nacional. Y el último capítulo, donde están los resultados del trabajo en términos de productos, conclusiones y recomendaciones. Por supuesto que todo trabajo, y más una investigación de este tipo, tiene un porqué. Ahí no voy a leer en detalle
detalle lo que está allí, pues justifica el porqué del estudio de las obras didácticas. Hay dos grupos ahí de justificaciones. Las primeras tienen que ver con la importancia en sí de las obras didácticas como producto de la transposición didáctica, como suplidoras de prácticamente un currículum explícito o implícito, ¿verdad? Como una fuente para la reconstrucción histórica de nuestra evolución en la educación matemática, y también reflejan de algún modo concepciones pedagógicas, así como también las concepciones sobre la sociedad y sobre la matemática. El segundo grupo de justificaciones agrupan el hecho de que es necesario reconstruir nuestro acontecer histórico, entender un poco cómo hemos evolucionado, cómo ha evolucionado el currículum, la ausencia en Venezuela de trabajo de este tipo, y que a nivel de las comunidades internacionales el estudio de los libros de texto y las reconstrucciones históricas hoy en día son tópicos de estudios diversos, posgrados y doctorados. Lógicamente todo trabajo tiene que tener explicitados los objetivos hacia los cuales se conduce la investigación. Ahí tenemos los objetivos fundamentalmente de carácter general. Vemos ahí que se quiso establecer un marco de referencia, es decir, los contextos, determinar las grandes corrientes de pensamiento, psicológicas, pedagógicas, etcétera, que influyeron en este periodo, hacer una catalogación que no está hecha o no estaba hecha de las obras didácticas del periodo, analizar esas obras, o por lo menos una muestra de esas obras, determinar los elementos que permitieran de alguna manera entender cómo fue posiblemente el transcurrir de los hechos y acontecimientos de aula, y a su vez periodizar esos eventos. Esos objetivos de carácter general se descomponen en un conjunto de objetivos específicos, por ejemplo, describir elementos de la realidad socioeconómica, el marco legal existente, es decir, normas, leyes, decretos, reglamentos, los códigos de instrucción pública, etc. Las principales características de las corrientes de pensamiento imperante, pedagógica, psicológica, filosófica, el papel de la empresa editorial, porque detrás de eso también hay un comercio del libro, analizar una muestra intencional basada en criterios, lo veremos más adelante, cómo se materializó eso, identificar cuáles textos de matemática elemental y cuáles fueron las fuentes de la corriente de pensamiento. Una segunda vista era inventariar, digamos, las obras didácticas, hacer una clasificación de esas obras didácticas, identificar los principales autores de textos, por un lado los nacionales, venezolanos que intervinieron en esa producción, así como los autores extranjeros más resaltantes, establecer vínculos entre los textos y el currículum, determinar variaciones en las diferentes ramas de enseñanza de la matemática, establecer algunas o inferir algunas características de aula y someter a crítica periodos o periodizaciones existentes en otros ámbitos. ¿Qué se investigó en particular? ¿Cuál fue el centro del problema? Aquí me va a permitir leer textualmente. El problema abordado se resume en plantearse la reconstrucción histórica de la característica básica de la enseñanza de la matemática escolar en Venezuela en el periodo temporal que abarca 1826 a 1969, partiendo los principales factores involucrados y las interrelaciones entre esos factores, tomando como base las obras didácticas de matemáticas escolares, tanto nacionales como foráneas, empleadas en los planteles primarios en ese periodo de estudio. Eso condujo a una serie de preguntas de investigación, entre las cuales tenemos, bueno, cuáles fueron esas corrientes de pensamiento, cómo influyeron el o los contextos, marco legal, características de la realidad socioeconómica, por ejemplo, en política del momento, cuál fue el papel de la empresa editorial, cuál fue la magnitud de la producción de obras escolares, qué características remarcables tiene esa producción, qué nexos pueden establecerse entre esa producción y el currículum. Proseguimos con otro conjunto de preguntas: cuáles eran las concepciones de la matemática imperantes, cuáles eran los cambios más notorios en el transcurso del tiempo que podrían extraerse del análisis de las obras, qué elementos o causas influyeron a lo largo del tiempo en esos cambios, cuál fue la influencia de algunos autores extranjeros importantes, Pascual, Ruyo o Baldor, los autores venezolanos y la educación matemática venezolana, cuáles fueron los autores venezolanos más resaltantes en ese periodo, cuáles fueron las características de aula por parte de docentes y estudiantes y qué periodos específicos podemos determinar. De alguna manera uno se apoya en metáforas. Hay una metáfora como de un río, ¿verdad? Esa metáfora significa que partimos de unas fuentes iniciales que conducen a unas ideas primarias, ¿verdad? Luego, a partir de allí, se fueron generando nuevas ideas con nuevas fuentes, diversos contextos, y a través del análisis y la crítica se hizo un desarrollo.
algo más caudaloso, que son las conclusiones. Por supuesto, queda mucho camino por andar, quedan preguntas abiertas que nos tenemos al final, entre esa profundización de temas tratados, búsqueda de nuevas fuentes y nuevos temas por investigar. Desde el punto de vista metodológico y de manera muy sintética, por lo corto del tiempo que tenemos para la exposición, hay que resaltar que el trabajo es de índole histórico documental y que requirió, por las preguntas de investigación y por el tipo de trabajo y los pocos antecedentes nacionales, de una metodología muy específica que se adecuara a responder las preguntas que nos hemos formulado y a la consecución de los objetivos planteados. Eso significó, vamos a hacer construir una metodología ad hoc específica. Por supuesto, hay elementos metodológicos que hemos tomado de algunos autores resaltantes, como Gerd Schüring, un pedagogo y didacta de la matemática alemán, dedicado a los temas históricos y al estudio de libros de texto. Esquemáticamente, como decíamos antes, en lo que habíamos mostrado en láminas anteriores, en el esquema del río, se partieron de las fuentes iniciales. Ese material, uno de los procesos que requirió fue la clasificación y catalogación y sujeto a una crítica externa e interna. Eso es parte de la metodología histórica, la crítica externa, la que tiene que ver con la autenticidad o verificar la autenticidad de los datos con los cuales contamos, y la crítica interna tiene que ver con la exactitud del documento en cuestión, de lo que está dentro del documento. Eso hace, una vez que esos dos elementos se han dado, conduce a tener una evidencia histórica. Eso condujo a un esquema inicial y como primer producto al proyecto de investigación que se presentó aquí en el doctorado. Seguidamente se establecen nuevas fuentes, ¿verdad? Tenemos nuevamente organización y clasificación del material, tenemos nuevamente el proceso de crítica externa e interna, un análisis preliminar, primera redacción en los semillas de capítulos, análisis más profundo, redacción ya más definitiva de los capítulos. Uno se preguntaba en cada oportunidad esa si llegaba algo definitivo, bueno, con muchas comillas o definitivo, nada es totalmente definitivo. Mientras no lo fuese, se recorría nuevamente, se reestructuró muchas veces el trabajo hasta que hubo algo que nos pareció pues que era ya lo adecuado y se hizo la redacción final, que es el producto que tenemos allí, que es el cual estamos exponiendo. Esta lámina quiere reflejar un poco la dialéctica del proceso que se siguió, no fue un proceso lineal. El proyecto de investigación estaba sujeto a un marco teórico y una metodología inicial. La espiral indica que eso se fue ampliando a medida que se obtenían nuevas fuentes de información, ¿verdad? Entre nuevos datos, mediante el análisis, la interpretación y la crítica, se fue reestructurando el trabajo, no solamente en términos de los capítulos y los elementos constitutivos, sino el marco teórico y el marco metodológico se fueron afinando progresivamente. Un aspecto interesante y polémico, y tal vez hoy en día parece muy fácil, es de dónde se obtuvieron las fuentes. Uno creería, bueno, uno va a estudiar libros de texto, los documentos, uno va a una biblioteca, eso en Venezuela es muy difícil. Aquí tengo un muestrario de algunos de los textos que progresivamente se han ido consiguiendo, y aquí mostramos de manera muy genérica algunos de las fuentes. Por supuesto, bibliotecas particulares, tenemos amigos, librerías de viejos, parece librerías de libros usados, las bibliotecas públicas institucionales, internet, buhoneros, colegas mismos que nos dieron materiales que sirvieron para el trabajo. Una vez que uno tiene este material, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace uno con tanto material? Bueno, no todo el material que uno pudo tratar de recopilar se tenía en mano. Una vez que uno tenía material, tenía mucho, y hubo que tomar dos muestras intencionales de material, una de libros extranjeros y una de libros nacionales o nacionalizados, que luego vamos a decir que son cada una de esas categorías. Los criterios que se tomaban, porque no son muestras de tipo estadístico, aleatoria, ¿verdad? Son la disponibilidad, es decir, que el libro existía o bien en físico, o una fotocopia, o por lo menos digitalizado por internet. Un criterio es la difusión de la obra en términos de número de ejemplares editados, el tiempo, la persistencia, la representatividad. La representatividad más bien una característica no de las obras individuales, sino de la muestra como un todo. Eso hiciese una cobertura más o menos de ese periodo tan amplio, que condujeran innovaciones pedagógicas, la relevancia y la importancia del autor y de la obra, la innovación pedagógica, como decía antes, y muchas veces la aprobación oficial de los documentos como obra para un uso en las escuelas venezolanas.
De material recopilado se logró determinar 137 obras extranjeras. Incluso aquí nos salimos un poco hacia obras de educación superior, porque fueron las que formaron a los autores venezolanos. De esas 137 obras extranjeras, la muestra intencional estuvo compuesta de 15 obras. Mostramos aquí los títulos y algunos datos editoriales, vamos a resaltar solamente algunos ejemplos. Tenemos allí que hay obras de aritmética, sistema métrico decimal y de geometría. Hay obras con diferentes formatos, como cartillas, por ejemplo, catecismos, etcétera, etcétera. Diferentes autores, resalta Baldor con 3 ediciones del mismo libro, siguiendo un poco la metodología de Schulin, de analizar progresivamente hasta donde se pudo algunos autores, Bruño, autor extranjero muy importante en Venezuela, y Vallejo, por ejemplo, quiero destacarlo también, y una obra del Renacimiento, la obra de Juan Pérez de Boca. Análogamente, de un universo de 245 obras nacionales que se lograron catalogar, se tomó una muestra, en este caso, del doble, de 30 obras. Mostramos rápidamente las obras que hay 2 láminas para que vean a esta. Tenemos ahí resaltado las obras de Rodero y Serrano, que son, digamos, la primera obra que da incluso pie a por qué el año 1826 es el año de arrancada, porque la obra de Rodero y Serrano, 1826, es el primer libro de matemáticas editado en Venezuela, y nosotros justificamos en el trabajo todo un estudio que prácticamente deja poca duda de que hubiese una obra previa editada, manuscrita sin azar. Ese libro fue nuevamente editado en 1842. También tenemos que resaltar en amarillo una obra que es de carácter manuscrito, más no editada, hecha por Francisco Antonio Duarte, padre del sabio Duarte, uno de los matemáticos más importantes venezolanos de fines del siglo XIX, comienzo del XX. Vemos también que tenemos libros sobre sistemas métricos, de Walter Kuczynski, por ejemplo, de aritmética comercial, como el de Ramón Milagro. Aquí tenemos otro conjunto de obras, donde tenemos enciclopedias como la de Argentina Adelante, que también, por cierto, del ingeniero Enrique Vilches, editada por Belloso Rosel, que fue una editorial sumamente importante, radicada en el Zulia, que prácticamente copa la primera mitad del siglo XX en términos de libros elementales, es decir, libros para la escuela primaria. Tenemos ahí otros autores importantes, como Ortega, un ingeniero venezolano muy importante, un pedagogo como Julio Castro, por mencionar solamente algunos, o Alejandro Fenmayor. ¿Qué elementos de análisis se consideraron una vez teniendo la muestra del libro? Bueno, los principales fueron una historia editorial de la obra, hasta donde se pudo recopilar datos, cuáles ediciones existieron, características de esas ediciones. El origen de la obra, que da pie a una clasificación del material, como veremos más adelante, en foráneo nacional y nacionalizada. La temática fundamentalmente que atañía al currículum de ese momento, o de los currículums de primaria, que cubría básicamente contenido de aritmética, geometría y sistema métrico decimal, el tamaño y formato de las obras, la estructura u organización interna de los libros, el estudio de todo lo que está previo al escrito en sí, prefacios, cartas o cuestiones que estuvieran al principio de la obra, que a veces dan mucha información de cuáles son las corrientes pedagógicas que están detrás del libro y la intencionalidad del autor, las concepciones de la matemática implícitas o explícitas de la obra, las relaciones de la obra con el currículum escrito, el currículum oficial en el momento en que tales documentos existían, los contenidos cubiertos, el enfoque, el nivel de profundidad de tales contenidos, la metodología didáctica, y se hicieron extractos de parte del libro. Fundamentalmente nos interesaron los problemas propuestos en los libros, juegos y cosas similares que hoy en día se estira hablar de eso con la herramienta didáctica. Al principio, bueno, se fueron compilando cantidad de materiales, nos sentimos como esos personajes, mucho material que hacer con tanto material. Hubo que darle organicidad, hubo que organizarlo, darle una estructura para que ese material pudiera ser abordado y analizado. Eso significó hacer se hizo una clasificación con una serie de criterios en base a todos esos requerimientos que queríamos allí, entre ellos, por ejemplo, la estructura interna, la temática analizada, el estilo pedagógico que tenían los libros, que estaban en formato catequético, es decir, catecismo,
o una simulación de un catecismo, que ahí lo denominamos cuasi catequético, un modelo jurídico, que es un modelo que es similar al que se escribe en las leyes, o se escriben muchos libros de matemáticas hoy en día, definición 1, teorema 1, etcétera, etcétera, con una organización de ese tipo, el modelo enciclopédico, como su nombre lo indica, hoy en día también tenemos de moda, o se retomó el modelo de las enciclopedias, de la matemática es solamente uno de los ingredientes conjuntados con otros temas. Tenemos un modelo que llamamos intuitivo, que es un modelo que se ciñe mucho a las ideas de Pestalozzi, de la intuición que manejaba Pestalozzi, y tenemos un modelo que llamamos atractivo, que básicamente es un modelo que se asemeja bastante a lo que son los libros de matemática divulgativa, ¿verdad? Muchas veces están con una inclusión grande de gráficos y de juegos y elementos de ese tipo. Una vez que se tenían los libros, se tenía la clasificación. Bueno, ¿qué se hacía con la clasificación? Se elaboró un pequeño instrumento muy sencillo basado en simples fichas, decimos de fichas. La primera parte era bibliográfica, eso recogía no la historia editorial del libro, sino la edición que estábamos analizando, ¿verdad? En este caso, ahí está un ejemplo con una obra de Echandía, los datos editoriales básicos. Una segunda ficha clasificatoria, donde esa clasificación que yo mostraba anteriormente se le aplicaba a la obra, ¿verdad? Y la obra se clasificaba de acuerdo a la categoría, y un preanálisis que originaba un comentario que podía ser más largo o más corto, y esas fichas están en los anexos. Eso se hizo para todas las obras, las 45 obras, las 15 de la muestra extranjera y las 30 obras de la muestra nacional. Por supuesto que para hacer el análisis se requería de un instrumental teórico, ¿verdad? Y de una metodología, como decía yo antes, que se fue construyendo a la parte del instrumental teórico. Vamos a hablar un poco de algunos de esos elementos. ¿Y de dónde se tomaron? Las fuentes principales, ¿verdad? Las fuentes principales de donde construimos herramientas teóricas, algunas de las cuales se reconstruyeron, no se tomaron tal y cual estaban en la literatura, fueron la historia, la matemática y la educación matemática. Las fuentes reconstruidas básicamente provienen de la educación matemática, constructos como el de transposición didáctica, que fueron importantes para nosotros. Los adoptamos no como lo manejan los amigos colegas de Francia, que son los originadores de eso, como Chevalard, María etc., sino que hicimos una redefinición parcial de ese concepto que consideramos incluye elementos que ellos no incluyen. Como ciencia auxiliar o complementaria, la geografía, tomamos elementos de bibliotecología y también de la teoría literaria. Los principales elementos teóricos, metodológicos y teórico-analíticos se conjuntaron de manera armónica y dialéctica, y este gráfico pretende representar un poco algunas de esas interpretaciones. Por supuesto, nuestro centro está en las obras didácticas, pero esas son obras didácticas de un contenido particular. Ese contenido es el conocimiento matemático que nosotros en el trabajo diferenciamos de académico, escolar y cotidiano, caracterizamos cada uno de esos conocimientos, que vamos a ver en la página siguiente, y como decía antes, un concepto importante que establece el puente entre el conocimiento académico y el escolar, que es el concepto de transposición didáctica. Pero a su vez, las obras didácticas requieren de una caracterización, es una discusión de qué es un libro y qué es un libro de texto, requerían de trabajar la comercialización del libro, la difusión que tuvieron las obras, la clasificación y un análisis de esas obras. Todo eso enmarcado entre concepciones de la matemática y corrientes de pensamiento que hubo que ir dilucidando allí, a su vez, en un marco jurídico-legal y de unas políticas públicas del Estado con respecto a las obras escolares. Todo a su vez en el marco más amplio, como es la realidad socioeconómica, que tiene una influencia grande que a veces en educación la dejamos de lado y nosotros hacemos ese contacto con esa realidad socioeconómica. De manera muy breve, bueno, el tiempo no da para mucho, en la sesión de preguntas y respuestas y de discusión podemos ampliar. Se partió pues de, bueno, preguntarse qué es un libro, lo inicial uno parte una definición de diccionario, pero luego se ve que hay una definición dada incluso por la UNESCO, hay una ley del libro en Venezuela, ¿verdad?, que de alguna manera rigurosa define que lo que es un libro, a diferencia de lo que es un folleto y otros elementos. Entonces un libro es un escrito que tiene 49 o más páginas, un escrito no periódico. Los folletos son escritos no periódicos entre 4 y 49 páginas, las hojas sueltas entre 2 y 5 páginas, y algo muy importante para estudiar, las publicaciones
metodológica, pero con fines pedagógicos, no de investigación. Vale decir, lo que se llamó allí en el trabajo la prensa pedagógica. ¿Qué es un libro de texto? Bueno, no es cualquier obra, ¿verdad? No es, por ejemplo, el Quijote se utiliza en las escuelas porque se manda a leer el Quijote, pero no fue escrito por Cervantes para su uso con fines didácticos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una discusión, digamos, algunos de los autores que dan definiciones de lo que es una obra escolar. Nosotros incluso, como hay la diferencia entre libro, folleto y lo demás, para englobar todo, hablamos de obras didácticas como categoría más general, tomamos elementos de los autores que estamos enseñando allí, y se ve que uno de los elementos fundamentales es la intencionalidad pedagógica que existe. Y muchas veces cuando existe un currículum que está abordado o cercano a ese currículum, vamos a llamarlo pretendido en términos de dinero aquí. Entonces nosotros además, tomando elementos de la teoría del campo de la literatura, vemos eso como un tipo de literatura en sentido amplio, laxo, ¿verdad? Y consideramos que existe un género didáctico, un género particular caracterizado por la presencia de ciertos patrones de estructura, cierta manera de escribir particular, ¿verdad? Que están asociados a un currículum que puede ser explícito o implícito, posee un diseño particular que puede incluir, además del texto escrito, imágenes y otros elementos. El formato y la edición interna están orientados hacia esa finalidad didáctico-pedagógica que tiene este material. La temática se basa en una adaptación y una selección de contenido. Esto tiene que ver con el concepto de transposición didáctica, como lo que viene a continuación, que es la secuenciación de esos contenidos, no es un orden arbitrario, el orden que tiene que ver con lo pedagógico, ¿verdad? Que es impuesto por el currículum de alguna manera. La selección de los contenidos y el nivel de profundidad y otros factores tienen que ver también con la transposición didáctica y son parte de la estructuración de la planificación que toma en cuenta los autores. Pero algo muy importante, los libros están inmersos dentro de un ámbito cultural más general, influido por eso y por las épocas particulares. Ahí justamente tenemos la relación con las corrientes de pensamiento, las cuales estudiamos con anterioridad. Poseen una carga ideológica, transmiten valores, ¿verdad? El profesor Julio ha escrito varios trabajos sobre eso, justamente con libros más actuales. Por otro lado, son un bien económico, porque para los editores es una manera de un comercio, un bien comercial. Entonces, todos esos elementos los tenemos. Retornando a la parte que hablábamos del conocimiento, que estructuramos en tres partes, a nosotros nos va a interesar el conocimiento que está señalado en el medio, el escolar, y de manera sintética en el trabajo